Pues, como hemos dicho, es un día especial y un día como hoy Jesús apareció a sus discípulos para que vieran que cumplió su palabra de que al tercer día resucitaría y les encomendó que fueran a predicar el Evangelio del arrepentimiento y del perdón de Dios. Y yo ya les he pedido perdón, pero antes he pedido perdón a Dios cada mañana, porque hasta en sueños a veces tenemos rarezas, que no son muy puras, sino a veces, qué sé yo, por una digestión o por los sentimientos que han quedado ahí, subliminales, y empiezas a mejor a tener un sueño que le estás pegando un palo a alguien, o yo qué sé qué, o que le estás gritando a alguien, o no lo sé. Como yo digo, el hombre es pecador y peca hasta durmiendo. ¿O tú nunca has pecado durmiendo? ¿No? ¿No has tenido ningún sueño raro? ¿Un sueño erótico? Venga, joven. Que no me lo creo. Vamos, que no me lo creo. ¿Te das cuenta por dónde te pillé? Y el que no es joven, cuida, que se guarde bien. Pues Dios vino al mundo para traernos perdón. Porque el hombre, por causa del pecado, tenía una cuenta pendiente que no podía pagar. ¿Cómo podemos pagar nuestras deudas? Dime cómo. Efesios 1, del 3 en adelante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gracia, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Jesús, el miércoles pasado, yo estoy convencido de que se conmemoró el miércoles pasado su expiración en la cruz a las 3 de la tarde, después de derramar toda su sangre. Y cuando iba a expirar, dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Qué insensato es el hombre. Yo he sido un insensato hasta los 34 años. Insensato por privarme de lo maravilloso que es Dios, del amor perfecto, de un Padre perfecto, cuando además no había tenido un buen padre. Mis padres se separaron cuando yo tenía 12 años y fue un infierno. Y desde que por fin el Señor me cambió la mente, eso es el arrepentimiento, se llama metanoia, cambio de mente, de mentalidad, de manera de pensar, y me puso sus pensamientos, pues ya lo que amaba comencé a odiarlo, y lo que no amaba me puso el amor por la verdad, la justicia, por el bien. Y antes lo que amaba, el dinero, el pecado, pues me produjo aborrecimiento, porque el verdadero arrepentimiento es aborrecer el mal. A partir de ahí, hace 36 años que vivo de gracia en gracia, de misericordia en misericordia, y te puedo decir que vivo intensamente feliz y dichoso, con más problemas que jamás había pensado que tendría que enfrentar. Yo era un joven exitoso que acabé dirigiendo un hospital con 23 años, 24 años. Tenía 5 empresas, pues gastaba fortunas. Y eso parecía ser exitoso, pues era un desgraciado. No tenía
Mi vida no tenía sentido y me atormentaba el tema de la muerte y no encontraba solución y me refugié en una escapada continua con el vicio del juego del póker, porque mi padre fue jugador también. Y qué triste, ¿no?, que el hombre tarda en despertar. Y si Dios no lo despierta, no despierta a la realidad de la vida y de la muerte, a la realidad del verdadero amor que viene de Dios. Porque Él es amor, esa es su sustancia, ¿no? Y Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Es más, cuando nos ha creado ya estábamos o no predestinados por su omnisciencia, que está por encima del tiempo. Para Él no existe la dimensión del tiempo. La dimensión de la velocidad, del espacio y del tiempo, estas tres dimensiones las puso Dios en la creación. Y limitan la creación, pero no a Él. Por eso estamos con Él ya, según su mente. Los que Él ha salvado, redimido, ya los tiene en su presencia, nos tiene allí, aunque nosotros todavía estemos en este globo temporal. ¿Y para qué nos escogió? ¿Para seguir siendo egoístas después de haberte bautizado en las aguas? ¿Para seguir amando el mundo? El que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Para seguir amando el dinero, que es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe? ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo más hermoso de Dios es su santidad. Lo más glorioso, lo más que debemos de anhelar es ser santos. Esa es la perfecta hermosura. Eso es lo más sublime. Y Él quiere poner en nosotros esa santidad. Y de hecho, cuando nos creó, en nuestra conciencia nos puso el chivato. Eso está mal. Claro. Y desde niños, cuando hacemos algo, aquí, pitido. El problema es si la vamos durmiendo a la conciencia, la vamos acallando, tapando, como dice la Biblia, que la podemos adormecer, e incluso podemos matarla, como algunos, que han tenido remordimientos en el primer asesinato que cometen, todavía remordimientos al segundo, al tercero y al cuarto, cada vez menos, y al final matan mientras se toman un café, como dice que Franco hacía las sentencias de muerte tomándose un cafelito. Ya no tenía problema, porque llega uno a perder total sentido de la conciencia del bien y del mal. Pero Jesús viene y nos despierta la conciencia por medio de su palabra. Su palabra parte el alma, entra en nuestra mente y nos dice: ¿pero dónde estoy? Hay cielo y hay infierno, ¿a dónde voy? No está bien, mi alma no está bien. Y empieza a hacer el efecto de comprender nuestra maldad, nuestro egoísmo. Y entonces comienza el Señor a obrar y a transformar nuestra mente, nuestro corazón, para que fuésemos santos. Y hoy es triste que en la mayoría de las iglesias no se predica la santidad, porque ¿quién va a predicar lo que no quiere ser? Yo no soy santo, pero me santifico todos los días. Yo quiero ser santo y ser perfeccionado, como es el plan de Dios. Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Si lo anhelamos, aunque nos parece absolutamente imposible, ¿cómo vamos a ser santos? Pues si somos unos egoístones, si enseguida si nos descuidamos se nos va la lengua y todo hombre es mentiroso y egoísta. ¿Cómo? Pero quiero, Él lo va haciendo. Y va transformándonos, perfeccionándonos, limpiándonos. Empieza por los pecados graves. Cuando ya realmente te arrepientes y te avergüenzas, esos pecados graves, una vez que pedimos perdón y los odiamos, el Señor nos quita esa adicción, esa atadura, esa concupiscencia, nos libera, lo hace Él. Resulta que después pasan los años
te ha quitado pecados gordísimos y resulta que cometes un error pequeño y te quedas hecho polvo. Digo, Dios mío, ya metí la pata otra vez. Y si lo hubieras analizado 20 años atrás o 30 años atrás, dirías, eso es una infantilada. Y ahora te resulta. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque te vas aproximando a la perfección de la santidad de Dios. Y cuanto más cerca estás de Él, dices, Dios mío, qué pecador soy. Simplemente por ver el espejo de la gloria y la santidad de Dios. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él, y para que seamos adoptados hijos, es decir, para que participemos, seamos introducidos en su familia eterna. Y para eso, Jesucristo nos trajo redención, rescate, pagó el rescate de nuestra vida que ya era propiedad del diablo. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y el diablo tiene un principado diabólico que es la muerte. Es una potestad diabólica, la muerte y el Hades. Y Jesús venció a la muerte y el Hades. No es solamente el Hades un lugar, son dos principados diabólicos. Y se llevó las llaves. Y para eso pagó el rescate con su sangre y para limpiarnos de todo pecado, perdonarnos de toda maldad. El perdón por la sangre de Jesús. ¿Sabes? Las primeras predicaciones de Pedro, en Hechos de los Apóstoles 10, versículos 42 y 43, está diciendo, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán, ¿qué? Recibirán perdón de pecados por su nombre. Algunos se creen que por creer en una religión pueden ser perdonados. Algunos se creen que por creer en los evangelios pueden ser perdonados. Algunos se creen que por creer en la Biblia pueden ser perdonados. No. Ni la Biblia, ni los evangelios, ni ninguna religión te puede dar perdón. Solo Jesucristo nos puede dar perdón total por la fe en Él. La fe honra a Dios y Dios honra la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, dice la epístola de Hebreos. ¿Por qué? Porque el pecado más feo es la incredulidad, menospreciar a Dios como que ni existe ni pinta nada. Si existe no pinta nada. Como una vez un jesuita me dijo al principio de remar, dice, ¿vosotros creéis que Dios se va a involucrar en sanar drogadictos? Dios tiene muchas cosas que hacer por ahí, por sus universos, y eso lo tenemos que hacer nosotros y los psiquiatras y los psicólogos. Y vosotros no tenéis psiquiatras y psicólogos, os voy a cerrar los centros. Ya estábamos por todo el País Vasco. Y yo dije, tú eres jesuita y le limitas a Dios de que Él no puede o no quiere manifestar su compasión y misericordia por los esclavos. ¿Es que no conoces a Jesús, que vino a libertar a los cautivos? Venga, déjate de tonterías y vamos aquí a lo terrenal. Estamos, bájate y toca tierra. Y no hubo manera. Entonces salí del gobierno vasco, me puse a orar como Mardoqueo, até, reprendí y dije, Señor, quita a este hombre para que no estorbe tu ministerio, es tuyo. Yo no te pedí ni ser pastor, yo no te pedí eso, yo te pedí perdón y que me liberaras de mis cadenas. Y luego tú hiciste y fuiste haciendo lo que yo ni me imaginaba. Y a los 15 días desapareció, nunca más tuvo autoridad ese hombre. Pero para recibir perdón, y sabes que hemos pecado, todos somos pecadores. Yo siempre digo que hay dos tipos de seres humanos, los malos y los peores. Yo era de los peores. Por eso tengo tanta compasión por los presos en las cárceles y los drogadictos, porque para mí son pues monaguillos, son pichoncitos al lado mío, comparable a la maldad y egoísmo que yo vivía.
como Pablo. Pablo tuvo tanta compasión, ¿por qué? Se llama el apóstol abortivo, tú fíjate, porque él llegó a matar en el nombre de Dios. Yo ahí no creo que haya matado a nadie, pero a lo mejor he colaborado sin darme cuenta. Algún día sabremos la repercusión de nuestras malas actitudes. Es bueno hacer examen de conciencia, incluso pedirle perdón a Dios por los pecados que no son ocultos o por las repercusiones de los pecados que conocemos, pero que no nos imaginamos el daño en cadena que han podido colaborar, realizar un daño directo a la persona que hemos ofendido, y luego esa lo ha transmitido y a saber, es tremendo. Pero qué bueno que si confesamos nuestros pecados, abogado fiel y justo tenemos en Jesucristo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así dice 1 de Juan 1:9, y a eso vino, a darnos perdón. No se puede vivir sin perdón. No hay paz sin perdón. ¿Sabes por qué? Porque la conciencia te acusa. Y si la has matado no importa, te acusan los demás. Porque nada queda oculto y todo sale a la luz, tarde o temprano. Y el malvado es denunciado, es rechazado por la conciencia de otros, aunque ellos la tengan muerta. Así que nos mandó que testificásemos para que los que creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Aleluya. Juan Bautista anunció a Cristo y en Lucas 3:3 dice que él fue por toda la región contigua al Jordán predicando ¿qué? El bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y él era anunciador de Jesús, y Jesús hizo lo mismo. Nada más que empezó a predicar, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. El arrepentimiento para el perdón de pecados, ese es el bautismo en aguas. El bautismo en aguas implica que uno ha muerto al pecado y hay que enterrar al muerto. Y se le entierra bajo las aguas. Por eso esos bautismos de muchas religiones cristianas de echar agüita sobre la cabeza, no, así no se bautizó Jesús. Jesús se bautizó hundido en el Jordán por Juan Bautista. Y vamos, eso está clarísimo. Además, es que hay que enterrar al muerto para testimonio de los demás. Y sale de las aguas diciendo: cuidado conmigo, ya no soy aquel, ese está muerto. Ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Soy otra persona. He muerto al pecado, he muerto al egoísmo, he muerto al mundo, y ahí ha quedado ese hombre viejo. ¿Cuántos aquí se han bautizado en aguas? Levanten la mano, pero me refiero no desde niños, no de niños, sino porque Jesús nunca planteó bautizar niños. Él dijo: creed, arrepentíos y sed bautizados. Y él se bautizó con 30 años. ¿Cuántos se han bautizado voluntariamente? No porque les hayan... Pues hay muchos que no se han bautizado acá. ¿Por qué? Así, por ejemplo, mi esposa y yo vamos en noviembre y cada año tengo que meterme en el Jordán allí a bautizar gente. Me muerden los peces, me muerden los pies. Sí, pero no me hacen daño, son mordisquitos para quitarte la piel. Que no. Pero bueno, es un comentario, ¿no? Pero dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Los bebés no creen, no pueden, y no tienen por qué arrepentirse. ¿De qué se van a arrepentir los bebés? ¿De qué? Dime. Hombre, esta niña se puede ya empezar a arrepentir de ser muy nerviosa, pero no tiene conciencia como para eso. No tiene conciencia como para eso. Los padres tendrán que orar por ella,
para que se vaya calmando, se vaya amansando, porque los niños tienen mucho carácter y quieren su trono en la familia, pero ese es otro tema. Ahora, ¿de qué se va a arrepentir esta niña? Si no es consciente. ¿Y de qué fe va a tener? ¿Tú crees que ella ha recibido fe de lo que hemos hecho aquí? Ella no. Pero el Señor nos ha oído. El Señor ha tomado el sacrificio y toma a la niña y va a ponerla a buen recaudo. Y si los padres no saben cómo encaminarla, el Señor a lo que es suyo cuida. Aleluya. Queridos hermanos, y Jesús profetizó, y Jesús predicó el arrepentimiento de pecados. Y Juan Bautista también habló de él y lo anunció, lo bautizó y lo reconoció como Mesías, el ungido, el rescatador de las almas. Y Zacarías, el padre de Juan Bautista, estando cumpliendo con su servicio de echarle incienso al altar, símbolo de las oraciones de los santos, pues se quedó mudo y después profetizó. Mira lo que profetizó Zacarías, Lucas 1, 76 a 79. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor. Se está hablando de su propio hijo, de Juan Bautista, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Entonces, está ahí profetizando, primero de su hijo como anunciador, de aquel que traería, que la luz que vino al mundo y que vino a dar, a manifestar la misericordia y el perdón de pecados de Dios, que era el Mesías, que era Jesús, primo de Juan Bautista. Queridos hermanos, Jeremías había profetizado bien claramente también a los israelitas que les traería perdón de pecados. Y podemos leer en Jeremías 33, me gusta este pasaje muchísimo, porque como somos israelitas por la fe y estamos injertados en el olivo de Israel, donde fueron desgajados los judíos que no creyeron, dejaron sitio para nosotros, como dice la epístola bien clara de Pablo a los romanos, tremenda epístola, ¿no? Y dice así Jeremías 33:6, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Sabes lo que mejor cura tu alma y la mía? Lo que más me ha curado es el perdón de Dios. El perdón de Dios. Y el perdonar. El perdonar. ¿Cómo yo iba a perdonar a mi padre, que era un militar y que agarraba el cinto y buscaba golpearme con la hebilla? No con la parte de la punta de cuero, sino con la hebilla. ¿Cómo iba a perdonarle a mi madre, que la pobre, pues desequilibrada con 4 hijos, que éramos 4 fieras, separada de mi padre cuando yo tenía 12 años, y agarraba la fusta, porque yo era un rebelde malvado, y agarraba la fusta de caballo y me golpeaba con la fusta, y yo decía, no puedes golpear más fuerte, que floja eres, y no cerraba los ojos de ira. ¿Quién cura esa alma? El perdón de Dios y perdonar. Y perdonar. Yo pedí perdón a mi padre antes de que muriera, lo llevé al Señor. Y a mi madre. Y ella ora por mí con 95 años todos los días. Pero el haberles perdonado y pedirles perdón y pedir perdón a Dios por no haber sido buen hijo, ni buen padre. Qué buen padre era yo. Con 4 hijos llegaba a las 4 de la mañana o a las 5. Qué buen esposo era yo. ¿Para qué vamos a hablar?
¿Quién sana ese alma con todas esas maldades? Solo el perdón, amigo mío. Algunos tienen el cuerpo sano, pero si su alma no está sana, al final el cuerpo enferma también, porque el alma influye sobre el cuerpo. Ese adagio de Hipócrates de que mens sana in corpore sano es mentira. No es si tu cuerpo está sano, tu alma está sana. No es cierto. Hay muchos vegetarianos y muchos deportistas y muchos que cuidan el cuerpo, viven cuidando su cuerpo como si fuera, pues eso, su ídolo propio, narcisistas, y sin embargo, como su alma está enferma, ¡pumba!, les viene un ictus, un infarto, un cáncer. Porque créeme, la mayor parte de las enfermedades vienen por el pecado y vienen por la conciencia culpable. Son psicosomáticas por el miedo. ¿Tú sabes cuántos se enferman por el miedo a morir, miedo a enfermar, miedo a que no tener para comer? Increíble. Y el Señor vino a darnos sanidad. Y lo más importante es sanidad del alma. Y la sanidad del alma es recibir el perdón de Dios total y perdonar a todos. Porque el que no perdona está enfermo grave. Conozco tantos enfermos graves que no consiguen perdonar a su padre, que no le perdonan ni aun en el entierro. Es más, ni fueron al entierro. Y que aun después de muertos siguen sin perdonarlos. Él ya ha cosechado lo que sea. No se puede orar por los muertos, pero guardar rencor por un muerto no es inteligente, amigo mío, porque ese rencor te pudre por dentro. Es como una víbora que te muerde el alma. Hoy te ruego que pidas perdón a Dios y recibas ese perdón de Dios. Tu alma será sanada, y que perdones a cualquiera que te haya ofendido, porque tú seguro que has ofendido mucho más. ¿Sabes por qué? Porque si una persona te ha ofendido a ti, es una persona. Y cada uno de nosotros hemos ofendido a muchas. Así que haz la cuenta. Haz la cuenta. Aunque esa persona te haya ofendido mucho, pero es una persona. Y tú a lo largo de tu vida, yo por lo menos, he ofendido a mis padres, a mi mujer, a mis hijos, vamos, a todo pichipata que me he encontrado por el camino. Y el Señor me ha perdonado todo. Y yo vivo sin ningún rencor. No odio a nadie. Cuando me calumnian, y ha habido muchos que me han calumniado y me han querido deshonrar, y he aprendido a pedir al Señor que los bendiga. Que los bendiga. Porque lo tienen crudo. Porque si alguien habla mal de ti con razón, bueno, pues te lo mereces. Pero si alguien habla mal de ti con mentira, con calumnia, ay amigo, lo tiene crudo. Lo tiene crudo, porque ese mal que dicen de ti volverá sobre él como un boomerang. Perdonar, amigo. Pedir perdón y perdonar. Esa es la sanidad. Y les daré abundancia de paz y de verdad, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, versículo 7, y los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Hermanos, limpiamos nuestro cuerpo todos los días. Bueno, pienso, ¿no? Por lo menos la cara, por lo menos la cara y la boca. Generalmente eso ya es... algunas personas no tienen tiempo ni para meterse en la ducha. Salen como rayos, pero no tardan mucho en meterse. Limpiamos nuestro cuerpo, no nos gusta oler mal. ¿Y cuándo limpiamos el corazón, el alma? ¿O es que piensas que solo se mancha el cuerpo? El alma se mancha aquí con los pensamientos. Ahí empieza.
con el ojo que mira lo que no debe mirar, con el oído que oye lo que no debe de oír, y con la lengua que de repente no te das cuenta y hace así, ¡chi! Y se convierte en una víbora, lengua viperina. ¿Por qué? Todo varón o toda persona ofende de lengua. Hay que limpiarse, que si no apestamos. ¿Qué crees que huele peor? Una persona que se tira un año sin lavarse por completo, no se ha lavado nunca. Yo he conocido tantos viviendo en el fango, en la podredumbre, sin lavarse en un año y más. He ido a rescatarlos por muchas partes del mundo. Huelen que apestan, sí. Pero ¿qué huele más? ¿Eso o el pecado? Ay, amigo, el pecado huele fatal, amigo mío. Es una peste insoportable. Precisamente los malos olores son pequeños símbolos del olor fétido que es el pecado. Porque todo lo natural es un reflejo y una expresión de lo espiritual. Y qué bien huele, la santidad huele puramente. La pureza huele bien. Limpiémonos, queridos amigos. Jeremías ya había profetizado que en el nuevo pacto, no la nueva religión, sino el nuevo pacto de Dios, no el pacto de la ley, sino el de la gracia, Dios cambiaría el corazón del hombre, pondría un nuevo corazón y ahí pondría su mente, sus pensamientos, y nos haría templos suyos. El Espíritu del Señor dentro de nosotros nos guía y despierta la conciencia y nos dice, no, hijo, esto sí, adelante, no temas, yo estoy contigo. Y leemos la palabra y dentro de nosotros el Espíritu revolotea y la vivifica. Es vida, no es logos, no es teoría, no es una idea, es una experiencia. Eso es lo que trajo Jesucristo, experiencias. La resurrección no fue un cuento, una idea, es una experiencia que pudieron palpar sus discípulos y que tú puedes palpar en la comunión con el Señor diaria. Y también físicamente. Queridos hermanos, unos versículos más, ¿sabes? Pedir perdón y perdonar. Pero claro, sucede que si perdonamos a quien no nos perdona, a quien no nos perdona o que a quien no pide perdón, ¿qué sucede? ¿Podemos bendecir a alguien que nos ha hecho mal y no pide perdón y no se arrepiente? ¿Podemos bendecirle perdonándole? Decía San Pablo, perdonar a quien no nos pide perdón puede ser hasta una impertinencia. Y bueno, yo no diría una impertinencia, pero sí algo inoperante. Sin arrepentimiento no puede haber perdón. Ahora, yo soy de los que, aunque alguien no se arrepienta por el daño que me haga, yo le perdono, por anticipado. Y pido a Dios que le perdone. ¿Por qué? Porque yo fui peor probablemente que él. Y que Dios tenga misericordia. Pero tampoco va a servir de nada que yo le perdone del mal que me haga si él no se arrepiente delante de Dios. Porque cuando pecamos, primero ofendemos a Dios, aunque luego ofendamos a algún ser humano o a nosotros mismos. Unos versículos más, queridos. Hechos 5, 30 y 31. Hechos 5, 30 y 31. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis. Tú y yo le matamos, ¿sabes? Porque Él vino a morir por ti, por mí, por nuestros pecados. Si no hubiera pecado el hombre no habría venido a morir. A quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel y a los gentiles arrepentimiento y perdón de pecados. También hasta eso lo da Dios. He visto a lo largo de mi vida, 36 años sirviendo al Señor, que algunos, aunque quisieran arrepentirse, no pueden. He visto que algunos, aunque quisieran tener fe,
no pueden. He visto algunos moribundos con muchísimo dinero que darían todo su dinero por un poco de fe y de esperanza, para ver que luego podrían vencer a la muerte y tener más allá glorioso. Es como aquel rey inglés que estaban a punto de matarlo los enemigos y que gritó: mi reino por un caballo, porque ahora me interesa más salir huyendo y salvar mi vida que mi reino. Ay, amigo, no es del que quiere. Muchas veces Dios dice basta y el hombre ha estado negando, dándole la espalda a Dios, siendo rebelde, obstinado, blasfemo. Y algunos dicen: yo ya me arrepentiré cuando me vaya a morir. Mira, una vez fui a un hospital en Barcelona a orar por uno de nuestros hermanos enfermos. Estaba en una habitación de 2 camas. Oré por él y al lado había un hombre moribundo. Tendría yo no sé cuántos, 86. Y entonces fui a acercarme a él y le dije: ¿quiere usted que ore por usted para que Dios le perdone sus pecados? Y casi con una voz que ya no podía ni hablar: todavía no es tiempo. ¿Usted qué quiere, la extremaunción o qué es lo que quiere usted? ¿Cómo que no es tiempo? A pocos, no sé, ese mismo día se murió. ¿Tú crees que puedes dominar el tiempo? Ay, amigo. El Cronos es tiempo del diablo terrenal, aunque Dios también lo dirige, pero el Kairos es el tiempo de Dios. Y todo tiene su tiempo. Hoy es día de salvación. Mañana, ¿sabes si mañana tendrás oportunidad de salvarte si no has aceptado hoy? Esta es una pregunta curiosa, sencilla. Es que hoy se van a morir miles y miles. Y alguno va a salir por la calle y ¡pumba! ¡Anda! Ni se entera. Un camión que lo aplastó, o yo que sé, un motorista, o lo que sea. Qué bueno es poder vivir con la entrada ya en el bolsillo. Esa entrada la da Jesucristo a los que creen en Él, confían en Él y quieren obedecerle. Y han sido perdonados. Y aquí el versículo 30, los versículos 30 y 31 de Hechos 17, 30 y 31 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, este mundo está en una ignorancia total. La ciencia aumenta, como estaba profetizado por Daniel, de una manera sorprendente, y el hombre cada vez es más insensato. Quiere imponer a toda costa la teoría de la evolución y de que todo esto fue una casualidad y que de la nada se fundó esto. De la nada no puede salir nada. Pero qué absurdo. Y se lo creen y lo enseñan y lo enseñan. Y venga a nuestros niños pervertirles de que somos descendientes de los orangutanes. Y yo le digo a mis nietos: ve y dile, a lo mejor usted pues puede tener ese parentesco, pero yo soy una persona hecho a imagen y semejanza de Dios. Y son ignorantes. Porque si no conocen al Creador, al diseñador, hoy que vivimos en el diseño, hoy que vivimos con el genoma, que nadie podría imaginarse ese diseño tan impresionante, tiene que haber un diseñador. Pero el hombre en su soberbia no quiere que haya Dios, porque quiere ser su propio Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos, como hoy conmemoramos. Queridos amigos, simplemente decirles que lo más importante que nos ha traído Dios es el perdón por medio de Jesucristo. Y que sin ese perdón, pues no hay salvación. Ahora bien, el Padre nuestro, ¿qué dice? Perdónanos nuestras deudas,
así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuántas veces perdonaremos a los que nos hayan ofendido?, preguntaron los discípulos a Jesús. ¿Cuántas veces? ¿7 veces? Aún 70 veces 7. 490 veces al día. Si se arrepiente, pues no sirve de nada. Es que hay algunos tan machacones, que además los pobres es que están atados a un vicio, a una manera, que hasta que no llega el tiempo de ser liberados de esas ataduras, pues tú fíjate lo que hace el alcohólico. Llega a casa, borracho, le da una paliza a su mujer, al día siguiente, llorando, le dice: perdóname, que nunca más lo voy a volver a hacer. Y lo dice de corazón. Y ella le perdona, pero se vuelve a marchar con los amigotes y le sale todo lo que tiene ahí dentro, porque el alcohol desinhibe la mente. Abre la caja de Pandora y sale toda la violencia que tiene contra su padre, contra su madre, contra el patrono, contra quien sea, y contra quien la vuelca, contra la persona más débil y más cercana, como un cobarde, porque no controla. Y otra vez le vuelve a meter otra paliza. Algunas mujeres llevan así muchos años, aguantando y aguantando, hasta que revientan, o hasta que las mata, como está pasando. Pero si esa mujer ora y ora por ese hombre, por ese marido, y le perdona de corazón. Mi mujer estuvo 8 años orando por mí. Yo era un canalla, no la pegué nunca, eso sí, pero decía: bueno, tú ahí con los niños, me estás entendiendo. El Señor obró. El perdón es medicina, sobre todo para el que perdona, curiosamente, porque si guardas rencor estás enfermo. Y para el que recibe perdón, por supuesto, claro, es indispensable. Ahí donde estás, te invito con 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Pedimos perdón a Dios. Yo necesito pedir perdón a Dios todos los días, porque no hay un día perfecto. No consigo un día perfecto. Qué curioso. Me gustaría, pero no hay ningún día perfecto en el cual no haya ofendido en alguna manera, por exceso o por defecto, por hablar demasiado o por hablar demasiado poco, por haber amado insuficientemente o haber amado incluso en exceso, produciendo una contradicción, para no irnos, o por falta de oración. Yo no oro lo que debo orar, estoy esforzándome, oro muchas veces al día, pero he escrito un libro que dice orar sin cesar. Me siento un poco hipócrita porque no oro sin cesar. Es un libro que realmente va a ser mi testamento fundamental de mi vida para muchos. Pero luego yo me siento, digo: Señor, pero yo escribo que tú dices orar sin cesar, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, forma parte de la armadura de Dios, y no oro lo que debo. Me siento falto, y así sucesivamente. Así que todos los días fallamos. Por eso antes de dormir, no te dormirás en paz si hay algún pecado pendiente. O antes de dormir, si estás con tu cónyuge, no te dormirás en paz si retienes el enojo. No se ponga el sol sobre tu enojo.
No dejes que entre la oscuridad y sigas enfadado con tu cónyuge y te vayas a la cama con él o con ella y de espaldas. La espalda contra la espalda. Venga, sabemos lo que es eso. No, perdona. O pide perdón. Pide perdón. A veces son ambas personas las que tienen que pedir perdón. Generalmente en el matrimonio no es uno solo el que peca. Lo que pasa es que siempre el que peca se justifica. Es que tú me has provocado. Eso es lo que hizo Adán cuando Dios le pide cuentas. Es que la mujer que me diste. ¿Y qué dice Eva? La serpiente. Vete con Dios a decirle, no, es el diablo. ¿Por qué permites que haya diablo? Mira lo que ha hecho conmigo. No, él ha pecado. Desde que se rebeló contra Dios no para de pecar. Pero tú has colaborado. Cierra tus ojos ahí donde estás. Pidamos perdón a Dios por todos nuestros pecados. Y como hacía Daniel, que pidió perdón a Dios por los pecados de Israel, pidamos perdón a Dios por los pecados de nuestro país, que lo tiene crudo. Y cada uno por los pecados de su país. Es terrorífico ver la corrupción en todos los países. Ministros, presidentes de gobierno. Hemos hecho, mi esposa y yo, un viaje por 5 países de América. En todos corrupción. 10 ministros en un lado corruptos, hasta el expresidente. Otro, el expresidente en la cárcel, su querida en la cárcel. Y así, ¿esto qué es? El mamón es el que reina ahora en este mundo. Si te has dejado atraer por el brillo del mamón, del oro, del mundo, cámbialo por el oro de la santidad, porque el oro simboliza la santidad. Cámbiala la codicia por la pasión por hacer el bien. Cámbialo, eso lo hace Cristo. Cristo hace el cambio. Pidamos perdón a Dios por España, por esta vergüenza de las idolatrías. Que Dios tenga misericordia. No saben lo que hacen. No saben lo que hacen cuando la Biblia católica o protestante prohíbe como blasfemia hacerse ídolos, imágenes, y más aún adorarlas, besarlas, hablarlas. Están ciegas, sordas, mudas, no valen nada, son materia. Y sin embargo, fíjate qué fervor. Todo eso consigue el diablo para desviar a las almas de poner los ojos en Jesucristo, el que resucitó de los muertos y el único que vino a pagar por nuestros pecados. Nadie puede pagar la factura, pero Él pagó. Cierra tus ojos y piensa, haz un examen de conciencia. ¿Cómo hemos pecado? ¿Por qué pecamos? Y pidamos perdón a Dios. Querido Padre, estamos delante de ti, Señor, reconociendo nuestras debilidades. Aún no somos santos, pero queremos serlo. Cámbianos, Señor. Perfecciónanos, Señor. Purifícanos, Señor. Queremos ser buenos y no malos. Queremos ser generosos y no egoístas. Queremos ser amorosos. No queremos caer en el rencor, en el odio y en la venganza. Queremos ser perdonadores y perdonar como tú nos perdonas, Padre. Tomamos la decisión hoy de pedirte perdón por todos nuestros pecados de corazón y pedirte que nos limpies. Lava nuestra alma de toda nuestra maldad con la sangre de Cristo. Santifícanos, Señor, purifícanos, danos la paz contigo, que no haya deuda pendiente, que haya borrón y cuenta nueva, Dios mío, Padre amado. Y hoy tomamos la decisión de perdonar a todos los que nos han ofendido, Dios mío, como tú nos perdonas de corazón, y pedimos que los bendigas y los perdones también. Ten misericordia de ellos. Te necesitan también
ellos, más quizá que nosotros. Cambia nuestra manera de pensar, Señor, y que vivamos con un profundo anhelo de hacer el bien, de hacer tu voluntad, que es perfecta, mediante tu Espíritu. Ayúdanos, no nos dejes caer en tentación, Señor, líbranos del mal. Guárdanos de nosotros mismos, de nuestro corazón egoísta, nuestras concupiscencias. Guárdanos del mundo. Y Señor, guíanos en tu camino hasta la meta para estar contigo eternamente. Si tú estás orando así hoy conmigo, ponte de pie donde estás para decirle: Señor, aquí estoy, tal como soy, no me escondo. No quiero venir delante de ti con hipocresía religiosa. No quiero venir delante de ti vestido con un hábito o con una apariencia de bondad, porque no soy bondadoso. Reconozco mi pecado y te necesito. Límpiame.